solo tiene una causa, que es el incumplimiento de los compromisos adquiridos y las partidas que tenían que ir a los presupuestos generales del Estado en 2012. Esa es la razón, que no enreden más, que basta de declaraciones, que el tiempo se va agotando. Por lo tanto, las enmiendas están en el Senado, mañana es el Pleno y tienen todavía tiempo de resolver este problema. Que no hagan juegos circenses, que no basta con apariencias de algún voto en el Senado a favor o en contra, que eso no sirve de nada, que hay 29 senadores del PP en Castilla y León, que los 29 voten lo mismo, no unos poquitos, ¿para qué? Para algún titular de prensa diciendo que creen y defienden la minería del carbón. Eso es una tomadura de pelo. Tenemos que decir al Partido Popular que esto no se hace así, que esto de atropellar, sin negociar, no ya consensuar, sin negociar siquiera la fecha del debate, no se hace. Que no se pone un debate del estado de la comunidad cuando se está negociando el presupuesto de este año. El Partido Socialista de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Socialista, piden que se retiren los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2012, porque son nefastos para esta comunidad. Pero no lo digo yo, lo dice la Junta de Castilla y León, que en su propio informe en los presupuestos dibujan la siguiente realidad para esta comunidad en 2012. Castilla y León, una comunidad que el año pasado creció el 0,8%, según la Junta de Castilla y León, este año va a caer el 1,5%. Es decir, una comunidad que el año pasado estaba en crecimiento económico, en 2012, va a entrar en recesión en el año 2012, según la Junta de Castilla y León. Rajoy ha sentenciado de muerte a las comarcas mineras de este país y encima anda diciendo algunas cosas que me gustaría puntualizar, porque el otro día vimos el debate que hubo en el Congreso de los Diputados entre el ministro Soria, el mayor enemigo que tiene el carbón, y algunos diputados que preguntaron. Y el ministro Soria vino a decir dos cosas. La primera, que la culpa era de Zapatero. Y yo le quiero recordar al ministro Soria que el carbón estaba sentenciado en el año 2014 y que un gobierno, el de Zapatero, lo llevó a 2018. Quiero reiterar que es un momento para la unidad y para los cambios en política económica. Esta semana va a haber una reunión del G20, va a haber importantes reuniones internacionales y hay que decir alto y claro que hacen falta cambios ya, que hace falta medidas ya, urgente, pero no para dentro de otra vez semanas o meses, no, para ya. Tiene que haber cambios en la política económica europea, también en la política económica nacional. Europa tiene que defender el euro y, sobre todo, tiene que defender a sus ciudadanos.